días, mi nombre es Víctor Manuel Pulido, soy de la Universidad de Pamplona y estudio Ingeniería Mecatrónica. El día de hoy les voy a hablar acerca del posconflicto. Primeramente creo que para poder hablar del posconflicto hay que entender el contexto histórico. No ha sido más que una violencia que ha durado durante años y años, ya más de 50 años en emergencia. Ahorita en este momento, con el tiempo del contando lo que pasó de la violencia más el tiempo del posconflicto, ya 56 años más o menos. Creo que hay que entender el hecho de por qué surgen estos grupos armados, y es por el abandono que existía del Estado, un abandono en el que simplemente dejaban a los pueblos inmersos en su propia inmundicia, en el que simplemente los conflictos dejaban que se los solucionaran solos, que la gente hiciera lo que le diera la gana sin tener control alguno sobre ello. Un Estado en el que también era opresor de la misma sociedad, y estos grupos surgen como una respuesta a solucionar estos problemas, que durante los años no han sido sino tergiversándose a través del dinero, se han ido corrompiendo a través de las drogas. Pero creo que primeramente para poder entender esto, para entender el posconflicto hay que entender esto. Después del posconflicto empieza el día 24 de noviembre del 2016 en Bogotá, terminado en Bogotá, y el posconflicto no ha sido sino una respuesta positiva al hecho de la evolución humana, porque el hecho de haber vivido durante tantos años, de estar inmerso en tanta violencia, de estar inmerso en tantos conflictos internos, personales en este país, creo que sale como una respuesta positiva a cómo hemos ido cambiando de mentalidad. Es una demostración de que hemos ido cambiando la mentalidad en este país. Creo que es un proceso de admiración. Hay que reconocer que obviamente ambas partes tenían intereses entre ellos, que la misma guerra es un negocio, que es un negocio tanto para el Estado como también para los grupos armados. Y el hecho de que ambas partes estén ya buscando, o sea, como que hayan conciliado entre ellas, es un proceso de reconocer que, o sea, se da uno cuenta de realmente que es un proceso en el que nada han estado sino cansados. Ambas partes están cansadas de este mismo conflicto, de la muerte que ha generado, de los problemas que ha generado, de tanta corrupción, de tantos ideales y tantas contrapuestas. Luego dice, integración del hombre a la guerra. Hay que entender que la guerra va inherente al hombre. El hombre en sí mismo está envuelto en la violencia. Desde el momento en el que somos espermatozoides, de esa violencia, el afán por avanzar, de seguir adelante, el hecho en el que cuando somos primitivos, de apoderarnos de un terreno, de ese momento en el que queremos sobrevivir, esa misma supervivencia nos genera un conflicto, esa misma supervivencia nos conlleva la violencia. El cansancio le genera la violencia. Eso es lo que estaba hablando, pues acerca de cómo las personas nos hemos cansado de esto, de cómo la misma sociedad se ha cansado de esta violencia que se evidencia, aunque no seamos personas que nos hemos involucrado directamente en este mismo conflicto. Creo que a pesar de eso nos vemos afectados, ya sea en el hecho de que no podemos viajar por ciertos lados porque sea zona roja, o por miedo a que nos secuestren, o por miedo a que no podemos decir ciertas cosas porque no sabemos si esta persona era paramilitar o era un guerrillero o pertenecía a algún grupo armado. En este proceso de aceptación, ese proceso de cansancio, ha surgido una respuesta que ha sido la pedagogía, un proceso cultural, un proceso en el que el mismo Estado ha tratado de el mismo Estado con los grupos armados han tratado de consolidarse para estarse envueltos en la cultura. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es un caso de un amigo mío, que él es artista y estaba dando clases en una biblioteca. Para ellos llegan allá unos muchachos allá y él intenta precisamente pedirle para dibujar y no sabe ni siquiera qué dibujar. Él mismo le dice que pues dibujen lo que quieran, lo que les surja, lo que más hayan visto. Cuando ve los dibujos que le dan, pues no son más que armas, que monte. Entonces se da cuenta de esto y le pregunta de por qué dibujaron eso. Y pues hay un momento en el que ellos les cuentan que pertenecieron al conflicto y se han desmovilizado. Creo que para esto es un gran avance. Más siendo niños, es un proceso pedagógico en el que ellos van participando y van saliéndose de esa separación de la sociedad y han hecho una integración que va por la misma cultura, por el mismo estudio, la educación, que nos va llevando a una conciencia acerca de lo que fue el conflicto y lo que puede llegar a ser el posconflicto. La afectación cultural, pues como decía, como sociedad directamente todos nos vemos envueltos en esta violencia. Desde el momento en el que empieza esta misma guerra, el hecho de tanta gente, los desmovilizados, que tienen que están en sus hogares y tienen que apartarse de ahí simplemente porque llega un hombre y les dice que no, que se tienen que ir de ahí, que
sea, que simplemente tienen que ocultar a los hombres de ahí o a las mujeres porque de pronto tienen miedo a que se lleven a las mujeres y las violen, o que de pronto vayan a coger a los niños y los vayan a obligar a prestar el servicio. Entonces es la afectación que se ve culturalmente. Y creo que es importante entender también de esto que el mayor problema que tenemos en este avance hacia el posconflicto somos la sociedad, nosotros mismos. Ha sido los medios de comunicación que siempre transgiversan mucho las cosas, que siempre dan ideales como erróneos, o simplemente dan lo aquello que ellos quieren ver, lo que les parece correcto. Entonces estas personas, pues estos medios de comunicación también a veces generan un conflicto porque generan pensamientos en la sociedad que no corresponden a lo que realmente es la violencia, a lo que realmente es el posconflicto y cómo ha ido avanzando.